en esta noche quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Detrás de Cristo. Me he propuesto compartir con ustedes todos estos días temas esenciales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que descubramos detalles y a través de ellos los secretos de Dios revelados y que claramente los podemos conocer todos nosotros, porque la Escritura era algo oculto y secreto, pero le fue revelado a los profetas y a los apóstoles de parte de Dios ese misterio que ya está dado a conocer públicamente para cualquier ser humano en el mundo. Bienvenidos nuevamente a los secretos de Dios. Detrás de Cristo es el tema que brevemente vamos a mirar hoy. Continuamos haciendo exégesis en una presentación breve en cada clase para conocer el secreto sobre por qué los apóstoles abandonaron a Jesús la noche que fue traicionado por Judas y por qué Pedro lo negó 3 veces, estando claramente advertido por el Señor. Eso parece insólito para nosotros. Esta enseñanza nos permitirá a nosotros estar alerta para no cometer los mismos errores de Pedro y los demás apóstoles. Errores en los cuales podemos incurrir los millones de cristianos de todo el mundo, de las diferentes iglesias. Retomemos nuestros textos con los que ya estamos familiarizados y descubramos nuevos detalles para nuestra comprensión y edificación. Hemos venido estudiando Marcos capítulo 8, versículos 30 al 34 todos estos días. Hoy vamos a enfocarnos en nuevos detalles de Marcos capítulo 8, versículos 33 y 34. Vamos a mirar el versículo 33 de Marco en 2 versiones distintas, la RV actualizada y la Biblia de Jerusalén. Veamos la RV actualizada, dice: pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Enfoquemos la mirada en estos 2 detalles. Pero él se dio vuelta. El texto de Marcos, cuando nos dice se dio vuelta, es que Jesús estaba cara a cara con Pedro. Estaba frente a frente con Pedro. Y Pedro le estaba haciendo una reprensión y le estaba dando una reorientación a lo que él les acababa de contar sobre los planes de Dios acerca de que Jesús tendría que morir. Esta repetición es importante tenerla siempre en cuenta, queridos hermanos. Entonces, una vez que Pedro le dice a Jesús lo que le plantea y el Señor reacciona frente a él, la reacción de Cristo, la primera reacción de Cristo es darle la espalda a Pedro. Repito, darle la espalda a Pedro, porque Cristo estaba cara a cara con Pedro y ahora el Señor se dio vuelta y le dio la espalda a Pedro. Y mirando a sus discípulos, es decir, se puso de frente a los demás apóstoles. Entonces, sin mirar a Pedro, dándole la espalda a Pedro, que eso tiene una acción simbólica, que está comunicando un gesto importantísimo en ese momento para Pedro y para los apóstoles. Reprendió a Pedro diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. Esta palabra, quítate de delante de mí, Satanás,
Ocurre en el momento en que Jesús le da la espalda a Pedro. Y le está hablando de espaldas a Pedro, mirando a los demás apóstoles. Y luego agrega, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora veamos la Biblia de Jerusalén, el mismo versículo, Marcos 8:33 dice, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, enfoquémonos ahora en esta palabra. Volviéndose es dar la espalda. Pero ahorita la palabra quítate de mi vista, Satanás. El otro texto dice, quítate de delante de mí. Es para que veamos que lo que Jesús estaba haciendo era que no quería ver a Pedro delante de él. Jesús no quería que Pedro estuviera delante de él, delante de su vista. Vamos a ver por qué, queridos hermanos. Ahora avancemos a Marcos 8:34 para darle luz al versículo anterior. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, es decir, llamando a la multitud que lo mirábamos anoche, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y asimismo tome su cruz y sígame. Noten que anoche estudié el tema con ustedes, niéguese a sí mismo. Ahora estoy retrocediendo una frase atrás y la frase que quiero hoy estudiar con ustedes es, si alguno quiere venir en pos de mí, repito, si alguno quiere venir en pos de mí, con negrita he subrayado en pos de mí. ¿Qué significa en pos de mí? Es lo que vamos a estudiar hoy, de Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, la palabra opiso es la palabra griega. Esa palabra griega es la que se traduce aquí en esta Biblia de Jerusalén en pos de. En pos de. En español, en griego se dice opiso. Ya van a ver qué significa. Ahora, en pos de es una forma de traducir opiso. Pero también se puede decir detrás de. Es decir, detrás de mí. Entonces, opiso es la palabra que se utiliza para decir venid en pos de mí, o más literalmente, más textualmente, vengan detrás de mí, vengan detrás de mí. Venir en pos de mí es vengan detrás de mí. Ahora bien, seguir a Cristo, que es venid a mí y venir detrás de mí, y el que me quiera seguir a Cristo tal y como lo indicó Jesús en Marcos 8:33, era que la gente y los discípulos siguieran a Jesús literalmente detrás de él, ir tras sus huellas, siguiendo sus pisadas. En Marcos 8:33 y 34, regresemos, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, seguir a Cristo, tal y como lo dice, como lo indicó Jesús en Marcos 8:34, corrijo aquí, escribí mal, tal y como lo dijo Jesús en Marcos 8:34, era que la gente y los discípulos siguieran a Jesús detrás de él, ir tras sus huellas, siguiendo sus pisadas, como
nos dejó ejemplo de padecimiento, para que si nos toca sufrir y padecer como Cristo y por Cristo, debemos seguir sus huellas, sus pisadas, el ejemplo de Cristo y tener la misma actitud que Cristo tuvo en el sufrimiento. Y lo reitera con la palabra final, Marcos 8:34. En la Biblia de Jerusalén dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, nótense que aquí, en el versículo 34, la última palabra que está en negrita es sígame. Repito, si alguno quiere venir en pos de mí, esto significa si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, que los estudiamos ayer, y sígame. La palabra sígame se dice akolupseo, en griego, akolupseo, y es un seguidor que se une a otro. Cuando Jesús le dice a la gente, a la multitud y a los apóstoles, incluyendo a Pedro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra sígame es akolupseo en griego y significa un seguidor que se une a otro. Akolupseo más opiso, acuérdense que opiso es la palabra en pos de. En pos de es detrás de. Y luego Jesús dice, sígame. Eso quiere decir, juntando las dos palabras, akolupseo más opiso es igual a seguir detrás de otro por el mismo camino. Amigos, cuando Jesús le dice a los apóstoles y a la multitud que los reúne, ya los convoca y les hace un ruego para que se reúnan y les invita a seguirlo a él, absolutamente solamente que lo sigan. No, Jesús está diciendo que si alguno quiere ser en ese momento su seguidor, debe hacerlo detrás de él. Detrás de él. Pisando donde él pisó. Colocando sus huellas donde Jesús dejó las huellas. Colocando sus pies donde Jesús puso los pies. Como cuando las personas, los soldados, van por un terreno minado y el primer soldado que va adelante abriendo camino, él va pisando con cuidado y los demás soldados deben seguirle pisando exactamente donde él ha pisado. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está pidiendo a los discípulos, a los que lo queremos seguir. Nos está pidiendo que si queremos seguirlo, seguir a Cristo, hermanos, significa detrás de él, ir detrás de él, ir pisando exactamente donde él pisó. Caminar como él caminó en este mundo delante de Dios, imitarlo a semejanza de Cristo, seguir el camino, semejanza de Cristo, unirnos a Cristo, pero unirnos en el seguimiento de él, imitándole y pisando donde él pisó. Por eso en Juan 14:6 dice, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Queridos hermanos, seguir a Cristo
significa caminar como Él caminó. Caminar es vivir como Él vivió en esta tierra. Y debemos seguir a Cristo a través del camino que Él abrió desde la tierra hasta el cielo. El camino de la verdad, siguiendo exactamente sus enseñanzas, sin quitarle y sin ponerle, sin poner fuego extraño, como los dos sacerdotes Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote Aarón, cuando inauguraron el tabernáculo de Dios. Lo pueden leer en Levítico capítulo 10, los que no lo han leído, versículos 1 al 3. Dice la Biblia que Dios les había dado instrucciones exactamente de qué hacer con un incensario. Y ellos agregaron fuego extraño, y del incensario salió fuego y los carbonizó a los sacerdotes por alterar la palabra de Dios. A la palabra de Dios no le podemos alterar nada, y por eso el que quiera ser un verdadero discípulo de Cristo debe ir detrás de él, debe caminar y poner las huellas, los pasos de su vida en cada huella, en cada pisada que el Señor nos dejó. Cuando Jesús le dio la espalda a Pedro, lo reprendió mirando a los apóstoles. Recordemos Marcos 8:33. Ahora vamos a entender con la explicación dada desde el 34. Vamos a entender mejor este versículo 33. Cuando Jesús le dice a Pedro, mirando a los apóstoles y dándole la espalda a Pedro, quítate de delante de mí, y Pedro está detrás de él. O como dice la Biblia de Jerusalén, quítate de mi vista, Satanás. Quítate de mi vista, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Usó el término opiso. Es decir, que la palabra de mí en Marcos 8:33, quítate de delante de mí. La palabra de mí es la misma palabra que se utiliza para decir detrás de. La misma palabra que se utiliza para decir detrás de. Es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de, es la misma palabra que se utiliza para decir quítate de delante de mí, pero es la palabra de mí, griega, opiso. ¿Esto qué significa todo este enredo de términos? Es para indicar con la misma palabra que se dice detrás de mí, que se quitara de delante, porque Jesús no seguiría los planes de Satanás, no seguiría los planes que Satanás le estaba ofreciendo, disfrazado en amistad compasiva en Pedro. Con esas palabras, quítate delante de mí, dándole la espalda a Pedro. Lo que en verdad el Señor le estaba indicando con el gesto simbólico de darle la espalda, mientras lo reprendía y le llamaba Satanás y le decía que se quitara de su vista delante de él, y le indicaba a Pedro cuál era su lugar donde debía estar en su iglesia. La roca, la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. En ese momento, Pedro, el líder a quien acababa de honrar, que ahora se había convertido en un Satanás,
y que estaba delante del Señor Jesús, es decir, insistiéndole a Jesús que lo siguiera a él. Pedro, al estar delante de Jesús, delante de la vista de Jesús, insistiéndole que no fuera a la cruz, lo que estaba haciendo Pedro era que quería que el Señor lo siguiera a él, que el Señor Jesús dejara de ser discípulo del Padre, dejara de obedecerle al Padre, perdiera autoridad delante de Dios y en ese momento siguiera a Pedro. El Señor Jesús hace el gesto físico simbólico contrario y manda a Pedro para atrás. Y la manera como mandó a Pedro para atrás en griego fue: quítate de delante de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Quítate de mi vista, Satanás. Cuando Jesús le dice a Pedro, quítate de mí, lo que le está diciendo es: para atrás mí, que el maestro soy yo, no se equivoque, ubíquese, ubíquese. Entonces Pedro le preguntó al Señor en las miradas, ¿dónde? ¿Dónde? Y Jesús le dijo, detrás de mí, detrás de mí. Y eso se dice opiso. Opiso es de mí, ¿sí? Detrás de mí. Quítate delante de mí, quítate de mi vista y hazte detrás de mí, mi hijo. Ocupa tu lugar en la iglesia. Aquí la cabeza soy yo. Aquí el que manda soy yo. Y si tú quieres seguirme, tienes que hacerlo detrás de mí. Si tú quieres seguirme, Pedro, si quieres ser discípulo mío, tienes que acostumbrarte a hacer las cosas como yo mando, porque yo aquí soy el que da las órdenes, no tú. Yo soy el que mando, no tú. Yo soy el que tengo la voz por encima de ti, no tú. Tú no puedes cambiar las cosas del Padre. No puedes cambiar los planes de Dios. No puedes alterar las enseñanzas que el Padre me dio para dárselas a los discípulos. Y eso lo dejó claro Jesús mirando a los demás apóstoles y mandando a Pedro para atrás de él. Entonces, detrás de Jesús, Pedro debería estar, y Pedro se puso en la posición detrás de Jesús. Él no se dio cuenta cuando quedó detrás de Jesús, porque Jesús le dio la espalda, se volteó, se volvió a los apóstoles y Pedro se quedó en el mismo sitio y se quedó en posición de discípulo, no de cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Jesucristo, como lo van a enseñar los apóstoles en el Nuevo Testamento, y el mismo Pedro y todos los demás somos discípulos del Señor, incluyendo a Pedro. Detrás de Jesús, no delante de Jesús, ni tampoco a un lado de Jesús, ni delante de Jesús, ni al lado de Jesús. De modo que debería seguir exactamente el camino trazado por Jesús y no a la inversa. No que Jesús lo siguiera a él, como pretendió Pedro desde el principio, cuando el Señor lo nombró roca, piedra. Ni Pedro, ni ningún grupo de discípulos, es decir, asamblea, que se dice en griego eclesia, en castellano iglesia, tienen autoridad de parte de Jesús para crear nuevos dogmas, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas diferentes a las que Jesús enseñó a los apóstoles y que están escritas. Y si Pedro no tuvo autorización desde el principio, si los apóstoles no tuvieron autorización desde el principio, a alterar, a modificar, a cambiar los planes de Dios,
para Jesucristo, que son los mismos planes para los discípulos de Cristo, para los seguidores de Cristo, que debemos ir detrás de Jesús. Seguir a Cristo, hermanos, no es seguirlo de cualquier manera. No es seguirlo de cualquier manera. Es caminar detrás de él, pisando sus huellas, imitándolo, siguiendo su mismo ejemplo de vida exactamente, para poder ser discípulo de Cristo, para poder seguirlo. Cristo no quiere que nadie lo siga en desorden. Cristo no quiere que nadie se le adelante, ni que lo siga de lado, ni que se salga del camino. Cristo quiere que sus seguidores vivan como él vivió, siguiendo exactamente su ejemplo, dispuestos a morir como él si hay que morir, a sufrir y a padecer humillaciones, insultos, vergüenza, cárceles, injusticias, lo que sea, y agachar la cabeza con mansedumbre y con humildad, como Cristo lo hizo, al que cuando lo maldecían, no devolvía maldición por maldición, sino que al contrario, bendecía. Cuando Jesús llamó a los apóstoles, por primera vez, incluyendo a Pedro, que los encontró pescando, en Mateo 4:19 les dijo: venid a mí, venid en pos de mí. Miren la palabra en pos de, que está en negrita. Venid en pos de mí. Esa palabra pos de es opiso. Venid en pos de mí. Es decir, que les dijo desde el principio: sigan detrás de mí. Así los llamó el Señor la primera vez. Y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Y cómo le siguieron? Detrás de él. Él era el maestro que iba adelante y los discípulos iban detrás de él, siguiendo el camino que él les trazó. El Señor les hizo nuevamente la misma invitación en Marcos 8:34 o en Mateo 16:24. El Señor les hizo la misma invitación nuevamente de seguir detrás de él, porque Pedro se extravió. Así es, queridos hermanos. Cuando el Señor llamó a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles, cuando los llamó y les dijo: síganme, los invitó a seguir en pos de él. En pos de él es detrás de él, detrás de Cristo, exactamente como Cristo. A semejanza de Cristo es unirse a otro en su camino, unirse a otro en su camino detrás de él. Eso es seguir a Cristo. ¿Comprendido? Eso es seguir a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Así es, mis queridos hermanos. Esa es la enseñanza de hoy y ese es el secreto del evangelio de hoy. ¿Qué significa seguir a Cristo? Esto lo vamos a seguir ahondando mañana con el favor de Dios. Ahora quiero darles un anuncio a todos. La próxima semana ya no vamos a reunirnos desde el lunes en la noche, sino desde el martes. Nuestros encuentros de 8:30 a 9 de la noche sobre los secretos de Dios serán martes, miércoles, jueves y viernes. Solo martes, miércoles, jueves y viernes a partir de la próxima semana, con el favor de Dios. Les espero los que madrugan a las 5 de la mañana conmigo al tiempo de oración, que la semana entrante también será solo de oración y va a ser pura adrenalina espiritual
va a ser un tiempo intenso de oración de 1 hora todos los días de 5 a 6, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Entonces tenemos una pequeña modificación. Los horarios son los mismos, excepto porque en este espacio, en el espacio de los secretos de Dios, ya no vamos a tener encuentro los lunes, sino martes, miércoles, jueves y viernes. Les espero mañana con amor en este mismo horario. Bendiciones a todos y a todas.